Buenos días. Vamos a estar hablando esta mañana de las fuerzas espirituales en los lugares celestes. Y me acuerdo de una historia de unos misioneros en la India. Y estaba la niña de ellos en la cocina. Y el esposo y la esposa entraron, y para su gran espanto y horror, una de las culebras más venenosas del mundo se dirigía a la hija, y la hija no se movía. Y la culebra pasó por los pies de la niña y dio la vuelta y se salió, y la mamá y el papá corrieron a abrazar a una niña. Mija, ¿no viste la culebra? Sí. ¿Y no tuviste miedo? No. Dice, ¿por qué no te dio miedo? ¿No vieron el ángel que estaba parado en mis pies? La culebra pasó por los pies del ángel, no de ella. Pero los padres no lo vieron. Vamos a estar hablando, hay actividad espiritual que no vemos con nuestros ojos físicos, pero hay actividad. En otro caso, leí la historia de una muchacha que perdió el bus, iba rumbo a casa, tuvo que caminar porque ya era noche, y ella perdió la última ruta, ya iba y en eso venía un hombre, y hacía la distancia, casi lo empezó a conocer. Había aparecido en la televisión, lo andaban buscando porque había violado mujeres y las había matado, y este hombre se parecía a la foto que pusieron en la tele. Ella cruzó el puente y empezó a cruzar por el otro lado, y el hombre venía, pero el hombre siguió, y cuando el hombre cruzó el puente al otro lado, le cayó la policía y lo arrestaron. Ella se acercó y le pidió permiso al policía para preguntarle al violador. Dice, oiga, ¿y usted por qué no buscó hacerme daño? Dice, ¿cómo que hacerle daño? Dice, usted traía 2 hombres allí a su par. Ella nunca los vio, pero venían 2 ángeles cuidándola. Hay muchas historias que confirman todo esto. Vamos puestos de pie, hermana. Montoya nos lleva delante de Dios en oración, por favor. Amén. Pueden sentarse. En el ambiente espiritual celestial de Dios hay jerarquía, como hay jerarquía en los demonios y Satanás. Hay diferentes niveles de rango. En cuestión de los ángeles de Dios hay serafines, querubines, arcángeles y ángeles, y hay más. Pues con los demonios también voy a pedir que abran su Biblia a Efesios capítulo 12. Y vamos a leer varios pasajes que afirman lo que les estoy diciendo. El diablo tiene un ejército organizado, y dentro de ese ejército tiene sus generales, sus mayores, coroneles, tenientes, sargentos, privados. Hay gente encargada, hay demonios encargados de otros demonios, hay autoridades dentro de la casa de Satanás. Y ustedes han leído donde Jesús les dice, una casa dividida no puede. Créame que la casa del diablo no está dividida. Tienen un objetivo, y es destruir la imagen de Dios de la tierra. Nos odian, tienen una agenda, y no se equivocan en esa agenda. En Efesios capítulo 6 y el verso 12, ¿ya lo encontraron? Nos dice
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, aunque es cuando terminamos peleándonos entre nosotros, en lugar de estar luchando contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí hay 4 niveles de rangos en el mundo espiritual de Satanás: principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. ¿En dónde están? ¿Dónde gobiernan? En las regiones celestes. Pero aquí andan impactando la humanidad. En Romanos capítulo 8, verso 38 al 39, no importa el nivel de los demonios, no importa el rango que tengan. Miren lo que dice Dios aquí de nosotros. En Romanos 8, capítulo 8, verso 38 al 39. Y díganme amén cuando lo encuentre, porque para mí es importante. No importa qué tan fuerte sea el ataque satánico contra usted. Entienda esto. Pablo hablando con la iglesia en Roma y con nosotros en Houston. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Eso no tengan miedo. El diablo no puede separarnos de Dios. Usted es la única persona que se puede separar de Dios. Ningún demonio puede. Aquí menciona tantas posibilidades de personas y de cosas que pueden separarnos a nosotros del amor, pero dice que no pueden. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Eso tiene que ser nosotros. Y este amor de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son la jerarquía espiritual, por potente que sea, no pueden separarnos del amor de Dios. Dios nunca deja de amarnos, no importa por qué estemos pasando. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Colosenses capítulo 2, verso 13, 14 y 15. Léelo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, en Cristo Jesús despejó a los principados y potestades. Los exhibió públicamente, los avergonzó públicamente, le hicieron lo peor que se puede hacer a un ser humano. Y luego dice, pero él triunfó sobre ellos, la tumba vacía. Sigue una prueba extraordinaria de que le hicieron lo peor y no pudieron. Resucitó y resucitó con cuerpo glorificado. ¿Por qué temerle a los demonios si este Cristo está en nosotros? Ahora, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21 al 22. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21 al 22. Y digan amén cuando lo encuentren. Ok, el que dijo primero amén, léalo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de la buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Cristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ok, al Señor en quien creemos, ¿quién está sujeto a él? Ángeles, autoridades. ¿Y qué quiere decir?
que los ángeles, autoridades y potestades solo hacen lo que Dios les permite. Cuando Jesús dice que no, no pueden. Están sujetos a Cristo. Si está viniendo algo contra nosotros, tenga esto por seguro, Cristo lo está permitiendo y Cristo se va a glorificar en medio de eso. Eso no hay por qué temer. Temer a Dios, respetarlo, pero a nadie más. Porque Cristo exaltado y los ángeles y autoridades y potestades están sujetos a Él. Ahora vamos a estudiar el capítulo 10 del libro de Daniel. Búsquenlo ahorita en lo que estoy hablando. Y aquí vamos a descubrir una visita que recibe Daniel de un ángel para informarle de luchas contra fuerzas espirituales en lugares celestes. Y interesante que si no ha sido por el ángel que le informa a Daniel de estas luchas, Daniel nunca se hubiera informado. Y la verdad central de este estudio es que Dios tiene supremacía sobre todas las fuerzas espirituales. Lo acabamos de leer, diferentes versos, y hay muchos más que podemos leer. El versículo clave en Daniel, capítulo 10 y el verso 14. Alguien encuéntrelo y léalo, por favor. Para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Vamos a estar hablando de una información que Dios le da a Daniel. Daniel se encuentra en un ayuno de 21 días. No es un ayuno completo de toda comida, sino comida delicada y ciertos manjares. Pero está terminando él y se le aparece el ángel y le dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los pueblos, porque esa es la preocupación que causó a Daniel a ponerse en ayunas. Y despuésito voy a estar discutiéndolo, pero el ayuno no fue para pedir que Dios cambiara las cosas, sino el ayuno fue para pedir que Dios le ayudara a entender el por qué están pasando las cosas. ¿Ok? Y tres cosas que quiero que aprendamos de esto. Primero, que aprendamos a reconocer que hay fuerzas espirituales detrás de los poderes terrenales. Hay fuerzas espirituales detrás de Rusia, de Ucrania, de los Estados Unidos, y están moviéndose, y ellos tienen una agenda. Pero acuérdense todo lo que acabamos de leer anteriormente. ¿Quién está en control? Dios. Entonces, si estas cosas están ocurriendo porque Dios tiene un plan mayor para los hijos de Él. Quizás aquí vamos a sufrir, pero no malentienda. Cualquier cosa que usted sufra aquí es temporal en comparación a la eternidad. Imagínese 100 años en el cielo y aquí sufre por 40 años. Oiga, después de un año usted se va a olvidar de los 40 años. Hay que reconocer, hay fuerzas espirituales detrás de los poderes terrenales, los gobernadores, los dictadores y todas estas fuerzas que andan haciendo mal. Hay demonios activando y no necesitamos demonios porque el ser humano es capaz de hacer mal. Pero de reconocer, hay una guerra espiritual y mi esperanza es que usted esté consciente de eso y su respuesta a todo esto sea una de que Dios está encargado y usted anda en paz, venga lo que venga. Segundo, hay que comprender que la guerra espiritual es parte natural de la vida cristiana. Mientras estamos en la tierra, no vamos a escapar esta guerra espiritual, porque hay una guerra espiritual personal y hay una guerra espiritual gubernamental, de regiones donde demonios agarran control de cierta área. Pero mayor es el que está aquí que el que está allá afuera, nos dice Pedro. Y luego dice que desde esta lección nos desafíe, nos rete a someternos a la autoridad de Cristo. Que vivamos, cuidemos de andar sumisos a Jesucristo en todas las batallas espirituales que afrentemos.
que venga contra nuestras familias, porque hay ataques. Quizás no directamente a usted, pero indirectamente por alguien familiar o alguien que usted quiere. De esta lección espero que aprendamos que Dios está activo en nuestra vida y en el mundo que nos rodea, hermanos, aun cuando no lo vemos. Esto lo vamos a descubrir, porque por 21 días estuvo Daniel en angustia y en ayuno y no escuchó nada de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no estaba haciendo algo. Porque el ángel, y lo vamos a leer, el ángel le dice a Daniel desde el primer día que empezaste a orar, Dios ya había tomado pasos. O sea, porque Dios ya sabe lo que necesitamos, según nos dice Mateo capítulo 6. Así que no tenemos que andar haciendo repeticiones. No tenemos que impresionar a Dios con la necesidad. Dios ya lo sabe. Él sabe cómo nos va a responder. Aquí está terminando en este capítulo los 21 días de ayuno. Y se encuentra rodeado de gente. No está solo en esta conclusión del ayuno. Y está delante de un río. Interesante que lo que vamos a estar leyendo menciona el año, menciona el rey que está gobernando, menciona dónde él está. Menciona todo eso para impresionarnos a nosotros, porque lo que él profetiza tanto en el capítulo 8, 9 y ahora hasta el capítulo 12 acontecen en el futuro. Y es tan importante porque gente que estudia la Biblia y no creen en la inspiración del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios nos dice, 2 Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada ¿por quién? Okay. Si es inspirada toda escritura, hay gente que no cree que toda la escritura. Como no creen la intervención y la revelación de Dios y la inspiración de Dios, por consecuencia creen que el libro de Daniel fue escrito cientos de años después del acontecimiento, porque ellos no creen que el libro de Daniel fue inspirado, que fue escrito cientos y miles de años antes de los acontecimientos. ¿Por qué? Porque lo que profetizó Daniel se cumplió a la letra. Y según el ser humano, ningún ser humano puede predecir algo que va a acontecer cientos de años de aquí. Pero Dios sí puede. Ok. Primero vamos a estar discutiendo la visión de Daniel. Punto número 1. Segundo punto de Daniel, se encuentra con un visitante celestial. Acaba de ayunar 21 días. Sin respuesta de Dios, no se ve la mano de Dios, nada de eso. De repente aparece un ángel. Luego las fuerzas espirituales en acción, porque el ángel le empieza a decir, le informarle a él y a nosotros, que nosotros no estamos viendo, pero en esta cuestión de esta guerra de Rusia y Ucrania hay fuerzas satánicas trabajando y que buscan conseguir, pero también hay ángeles de Dios trabajando. Hay una guerra en el cielo espiritual y hacemos bien a no ignorar esta guerra, sino orar que la voluntad de Dios se haga. Y la voluntad de Dios muchas veces puede ser algo contrario a lo que yo y usted preferiríamos. Vamos a considerar que nuestros hijos estuvieran en Ucrania. Lo primero que creo que estuviéramos pidiendo es que Dios termine la guerra, porque no queremos que le pase algo. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando estamos orando, hágase tu voluntad, no la mía. Entonces Dios sabe por qué está haciendo esto. Y no se preocupe por sus hijos si creen en Cristo. Y si no creen en Cristo, que Dios use esta guerra para traerlos a Cristo. Pero hermanos, lo que está viendo en video, la iglesia está fuerte. En medio de este ataque, la iglesia se sigue congregando y siguen alabando a Dios. Vamos a considerar la visión de Dios, de Daniel, digo. Y primero hay que descubrir algo, que Daniel se humilla. Cuando viene delante de Dios, no viene demandando y exigiendo.
de parte de Dios, que a veces oigo. Si de veras eres Dios, yo demando. Y créame, yo lo hice una vez y gracias a Dios que me ignoró, porque yo estaba enojado, yo quería creer en Dios, pero Dios no me hablaba, no me contestaba, no se manifestaba. Un día le dije a Dios, si existes, mátame. Y gracias a Dios que no lo hizo, que me ignoró. Pero sí me mató físicamente, porque ahora soy espiritual. Vamos a leer los primeros 3 versos. Alguien léalos, por favor. Año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino. Ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. 3 semanas, 21 días. Pero no eliminó toda la comida. Eliminó solo manjar delicado. No comió ice cream durante esa temporada. No estuvo comiendo pan mexicano dulce, empanadas, cosas así. Todo el manjar delicado lo ayunó, lo apartó. Ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento. ¿Será posible que no se bañó? ¿Quién sabe? Pero, en otras palabras, hubo cosas de cual él se privó. Y durante este tiempo dice que le fue revelada a él palabra. Y dice 2 cosas de la palabra que recibió. Era verdadera. Y habla de un conflicto grande. Él no lo miraba, porque donde él estaba no había guerra. Pero la guerra era en el cielo. Había un conflicto que el ser humano no ve. Y nosotros seguimos nuestra vida como si todo está bien. Pero hermanos, hay fuerzas peleando por nosotros. Otra cosa aquí de Daniel. Dice que comprendió la palabra. Lo que me impresiona con esto es que Daniel nos está pidiendo cambios de cosas, porque la mayoría de las peticiones nuestras es que Dios cambia a tal y tal, que Dios haga esto, que Dios haga lo otro. Estamos diciéndole a Dios lo que queremos que Él haga. Daniel no le pide que Dios haga nada, Dios le pide, yo quiero comprender. Y dice, comprendió la palabra. Comprendió la visión, que la palabra que se le fue revelada. Y dice, tuvo inteligencia en la visión, que se la comprendió y dice, bueno, en otras palabras, él pudo ver cómo Dios está actuando en medio de este conflicto. Daniel, es posible que había recibido noticias de que las como 42,000 personas que habían regresado a Jerusalén para construir el templo, habían dejado de construir, habían permitido que los enemigos los afligieran y dejaron la construcción, y esto afligió a Daniel, porque Daniel quiere ver el templo y quiere ver que la gente estén adorando a Dios, que se establezca de nuevo la adoración de Dios. Esa es la preocupación de él. Pero él quiere comprender por qué es que dejaron. Y dejaron porque hay fuerzas celestes que están oponiéndose a todo lo que estamos haciendo contra Dios. No crea que cuando usted se propone serle fiel a Dios, que el diablo va a ignorarlo. Y especialmente cuando la iglesia se une a buscar de Dios, el diablo se opone y empieza a atacar a cierta gente o a desanimarnos. Daniel comprendió la palabra, tuvo inteligencia en la visión, fue afligido por 3 semanas, estuvo en agonía. Y tenemos eso emocionalmente y luego físicamente, el ayuno. Ya después de 21 días de estar afligido y 21 días de estar en aflicción, llorando y clamando a Dios, ayúdame a entender qué está pasando aquí. Eso me da a entender que emocionalmente empieza a impactar a Daniel, y físicamente por la falta de comida.
y posiblemente por la falta de atención también en lo personal. Ahora, hay otra razón por qué Daniel ayunó por 3 semanas. Y es que había una profecía. Regrese su Biblia al capítulo 9 y al verso 2. El profeta había profetizado antes del exilio que Israel iba a ir a otro país y iba a quedarse allá 70 años por su rebeldía, por su idolatría. Dios, cuando usted está sirviendo ídolos, Dios va a retroceder, pero va a traer juicio sobre usted. Porque Dios es un Dios celoso, no en el sentido que usted y yo, porque no hay nadie superior a Dios. No es que esté celoso de alguien que considera superior, sino Él quiere la atención de nosotros a Él, porque es el único que nos puede salvar. Israel va a recibir 70 años. Nos dice Daniel 9, verso 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Se aproxima esa fecha. Es como si usted y yo supiéramos la fecha cuando viene Cristo. Estuviéramos ya intensificando, vamos a decir que viene Cristo en algún mes este año. Oiga, estuviéramos en angustia, ayunando y orando. Yo quiero comprender qué puedo hacer, qué debo de hacer. No que no venga, porque Dios va a venir cuando Él quiere. Y usted no lo puede convencer, contrario. Él tiene algo escrito en sus libros y Él lo va a cumplir. Queremos comprender qué es nuestro rol en esto. Y es lo que Daniel está pidiendo. Pero nos dice aquí de esos 70 años, se aproxima. Y ahora Daniel quiere saber qué hago. Ayúdame, Señor. Y por qué están pasando las cosas como están pasando. Ahora vamos a ver el mensaje que se parece aquí a Daniel en capítulo 10, el verso 4 al 8. Y lo voy a leer. Daniel capítulo 10, verso 4 al 8. Y el día 24, primero nos dice quién está reinando. Ahora nos dice la fecha y geográficamente dónde está él. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos, incidentalmente este río es el río que le llaman ahora Tigris, cambió de nombre. Y este río empieza acá por Turquía, pasa a Kuwait y a Irak, y lo puede buscar en el mapa. Pero en aquel entonces se llamaba el río Hiddekel. No está en Babilonia. Ya Babilonia no existe, otro reino se levantó. Está el rey de Persia ahora gobernando. Históricamente Daniel está bajo otro rey, ya no está bajo Nabucodonosor. Dice, y alcé mis ojos y miré, y vea esto. Y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, que es medio celestito. Su cuerpo era como de berilo es medio celestito. Y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor durante esta tiempo. Primero, en el año tercero de Ciro, rey de Persia. No es Nabucodonosor, es Ciro. Y es es el tercer año de su reinado.
Entonces ya tiene 3 años de que Nabucodonosor no existe, y entre Nabucodonosor y Ciro habían otros reyes. Durante esta temporada ustedes pueden leer el libro de Esdras, Nehemías y de Esther, porque Esther se casó con uno de los reyes que reinó durante esta temporada de Daniel, en el tiempo de exilio. Eso dice en el tercer año, en el año tercero de Ciro. Quiere decir que las cosas que él ve acontecen años después. Él nunca las alcanzó a ver. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Nos dice quién estaba en gobierno y nos dice precisamente qué día y qué mes. Por el rey Ciro, como es el tercer año, y nos dice el día y el mes, sabemos que era en abril, y el año era 536 antes de Cristo, antes que naciera. Era el 23 de abril del año 536. Y como teólogos niegan la inspiración de las Escrituras, ellos enseñan que el libro de Daniel no fue escrito por Daniel, sino fue escrito años después de que todo aconteció. Es muy fácil para nosotros escribir de la Revolución de México, por ejemplo, o la guerrilla de El Salvador, ustedes que pasaron por allí, y pueden dar detalle de lo que ustedes sufrieron. Pero ¿qué si lo hubieran dicho antes? ¿Qué si 100 años antes de la guerrilla en El Salvador ustedes hubieran hablado de la guerrilla? ¿Qué si hubiera sido 100 años antes de la Revolución de México, que usted escribió de la Revolución y quién iba a participar en ella? Y menciona nombres, porque menciona nombres aquí la profecía de 70 años. Pero eso solo Dios lo hace. Pero mire, quiero darle la descripción del ángel: vestido de lino. Y acuérdense que aquí está Daniel, débil físicamente, emocionalmente, y está viendo esta aparición y ve que está ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo como de berilo, su rostro parecía un relámpago. Incidentalmente no menciona alas. ¿Notaron ustedes? Porque en los retratos todos los ángeles tienen alas, y sí hay ángeles con alas. Aquí no. Dice, su rostro parecía un relámpago. ¡Wow! Y todos hemos visto relámpagos y también los hemos escuchado, porque seguimos aquí. Sus ojos como antorchas de fuego. Y no era porque estaba desvelado, porque a veces despertamos con ojos rojos y después de llorar tanto también, ¿no? Pero aquí, como antorchas de fuego. ¡Wow! Yo hubiera caído desmayado también, oiga. Sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. El sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. No necesitaba micrófono. Y aquí dice, solo Daniel vio la visión. Los demás no lo vieron. Pero luego dice que, en primer lugar, qué retrato tan dramático, ¿verdad? Hay gente, yo quisiera ver un ángel. Dice, así como este, no. Gracias. Lo que queremos en nuestra mente es un ángel tierno, bien parecido, cariñoso, pero un ángel así que hasta la voz como estruendo de multitudes. Y vemos aquí la manifestación de lo material y lo espiritual. O sea, él menciona dónde está junto al río de Tigris. Y está con otra gente, y los otros corrieron a esconderse de temor. Y digo yo, ¿por qué corrieron si no lo vieron? Lo oyeron. Porque la Biblia no dice que no oyeron, dice que no vieron. Solo Daniel lo vio. Solo espiritual se puede manifestar a quien quiera y manifestarse a quienes no quiere. El ángel se dejó ver por Daniel, pero no se dejó ver por los demás. Puede tener una aparición como hablando con una hermanita que antes venía a la iglesia, estaba a punto de morir, y hablando por teléfono la señora que la estaba atendiendo, dice, perdón pastor, dice, sí hermanita,
no los veas. Dice, ¿a quién? 2 ángeles. Dice, no, yo no los veo, vienen por mí. Y en eso, cuando la señora que estaba cuidando los volteó a verla, ella solamente se fue de lado y con una sonrisa. Los ángeles vinieron a recogerla y llevársela, pero ella lo vio. La otra, el ángel puede manifestarse a uno y los demás no lo ven. Y eso es lo que vemos aquí. Y miren la respuesta de Daniel, no quedó fuerza en él. Su fuerza se cambió en desfallecimiento, no tuve vigor. Oiga, hermano, hay que reconocer una cosa. Ángeles no es algo de que deberemos de codiciar. Algún día los vamos a andar entre ellos, pero ángeles son poderosos, son extraordinarios. Acuérdense cuando Juan se le apareció el ángel en la isla de Patmos y Juan cayó, postraba a sus pies y el ángel dice, no hombre, levántate, soy consiervo como tú. No adoremos a cualquier cosa, por más gloria. Ahora, si el ángel se manifiesta gloriosamente así, ¿cómo será Jesús? ¿Me entienden? ¿Cómo debemos de responder nosotros al mundo espiritual de Dios? Porque yo oigo mucha gente que el Señor se me apareció. Y allí estuvimos. Y digo yo, porque la mayoría de los encuentros con Dios, la gente se humillaron. No se quedaron ahí, wow, disfrutándose. Hubo una humildad ahí. Y Daniel, y acuérdense que Daniel era un hombre poderoso en los reinos. Era un hombre bien alto en los rangos. Estaba acostumbrado a tratar con hombres malos y buenos. Era un hombre de fuerza, pero delante de este ángel de repente cae como desmayado. Eso hay que tener, no hay lugar para orgullo en el mundo espiritual. Eso con humildad deberemos de responder. Acuérdense que somos polvo, somos hechos de polvo y a polvo regresaremos. Vamos al segundo punto, porque aquí Daniel se encuentra con un visitante. Acabamos de leer la descripción del ángel. Y ahora lo que le dice, a ti he sido enviado. Daniel capítulo 10, acuérdense, el ángel no decidió visitar a Daniel. Él recibió órdenes que fuera a visitar. Daniel capítulo 10, verso 9 al 11. Ya lo encontraron. Pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Wow. Aquí el hombre acostumbrado a ser respetado por miles de gente, personas de rango. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón, muy amado. Me gustaría escuchar eso de un ángel. Dice, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando ante la presencia de este ángel. Daniel oyó, pero no dice que los otros no oyeron. Es posible que eso fue lo que los espantó, esta voz de multitudes. Caí sobre mi rostro en profundo sueño, con su rostro a tierra, como desmayado cayó, en un estado de humildad. Y el ángel lo tocó y lo puso de rodillas sobre las palmas de sus manos. Luego le pide que se ponga de pie. Y él se puso de pie, pero temblando y atento a lo que estaba diciendo el ángel. Estamos viendo un mundo espiritual aquí y un mundo físico, material, y la respuesta de la presencia angelical. Y Daniel, que había tratado con otros oficiales de las cortes y de los reinos y había ganado el respeto de muchos, aquí está humillado por un ángel, no por un ejército, sino por un ángel. Y el ángel fue enviado a Daniel en respuesta a su petición. Cuando usted está orando, créame, desde el primer día que usted empiece, Dios escucha. Pero no crea que Dios va a contestar según nosotros creemos.
Porque yo escucho mucha gente que se soluciona y ¿para qué orar? Tengo meses de estar orando. Oiga, siga orando. Porque si Dios no le dice que no, quiere decir que existe posibilidad que Dios va a contestar. Pero Dios decide cuándo y Dios decide cómo. Hay que seguir orando. Y le dice a Daniel, no temas. Vamos a leer ahora el verso 12. Y alguien léalo, por favor. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ok. 21 días no había actividad. No escuchó de Dios, pero él siguió creyendo. Y estaba para terminar sus ayunos. Y Daniel no sabía qué esperar, porque Dios no se le había aparecido. Pero dice que desde el primer día que se dispuso a qué cosas. Porque dice aquí, desde el primer día que dispusiste tu corazón, ¿a qué? Ese fue uno. ¿Cuál fue el otro? Y a obedecer. ¿Ah? A obedecer. Ahí no lo dice. Pero él estaba dispuesto a obedecer. No dudo, pero no es lo que dice en el verso. A entender y a humillarse. ¿Ok? A entender lo que está pasando. Porque Dios no le ha dicho que una cosa es entender la Biblia. Podemos pedir a Dios que nos ayude a entender. Pero entender acontecimientos como este ataque de Rusia a Ucrania. Mucha gente está pidiendo que Dios termine la guerra. Que Dios reprenda a Rusia. ¿Cuántos estamos pidiendo, Dios, ayúdame a entender por qué? Porque acuérdense, ¿quién está en control? Y no importa qué fuerzas espirituales están sobre estos gobernantes de Rusia y los generales y todo. No importa quién está sobre ellos. Está Dios. Dios, yo quiero saber por qué estás permitiéndolo. Oiga, porque si Dios no quiere guerra, no va a haber guerra, no importa quién. Y no me diga que Dios no tiene poder para proteger a Ucrania y los soldados no puedan entrar a Ucrania. El hecho de que está ocurriendo, no entendemos el por qué, cuál es el significado, qué es lo que Dios piensa lograr con esto. Deberemos estar pidiendo a Dios por esa clase de entendimiento. Y eso es lo que Daniel está haciendo. Él sabe que se aproximan los 70 años que se termina el exilio y la gente van a ser permitidos regresar por el rey Darío. Ya está profetizado. Pero ahora, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué dejaron de construir? Señor, ¿qué estás haciendo? Porque no le da crédito a los demonios. No le da crédito a la gente mala. Quiere saber qué está haciendo Dios, porque Dios es soberano. Y Él permite y Él prohíbe según Él quiere, con el fin de Él. Aquí te encontramos a Daniel con angustia emocional, en ayunos, débil emocionalmente, físicamente. Y Dios desde el primer día lo escuchó y a los 21 días la respuesta. Y el ángel viene en respuesta a lo que está orando. Pero ¿qué está pasando durante esos 21 días? Lo está afligiendo Dios, le encanta vernos sufrir sin comer y sin descansar y afligidos. ¿Le encanta a Dios eso? No. Pero Dios estaba moviendo cielo y tierra. Una cosa es que no hay demonio que se pueda levantar contra Dios, porque Dios los expuso, los humilló y están sujetos a Él. Cuando Dios da orden, los demonios escuchan. Y cuando Dios dice que se larguen, se largan. Y le dicen, permítenos meternos en los cerdos. Y Él dice, está bien, métete en los cerdos. Pero ve, cuando Dios da palabra, los demonios escuchan. Entonces, y vamos a leerlo, el ángel está luchando contra príncipes de demonios de diferentes regiones. Hay una lucha espiritual en el cielo, que Dios está
no es con demonios que Dios tiene problemas, es con seres humanos que no quieren obedecer. Dios a veces tiene que permitir cosas para humillar a la gente a tal grado que empiezan a buscar de Dios. Y los ángeles están luchando con los demonios para evitar, pero están luchando más bien con la voluntad humana, porque nosotros somos más cabezones que los demonios. Los demonios reconocen quién es Jesús, nosotros a veces no. ¿Qué había escuchado su oración desde el primer día? 21 días llega la respuesta. Dice, y a causa de tus palabras yo he venido. Y le dice, no temas. No temas al ángel, no temas los acontecimientos, no temas el porvenir. En pocas palabras, vive por fe. Que nosotros no perdamos de vista que hay más caos alrededor de nosotros, pero Dios está en control. Nos dice a nosotros, no temas. Ahora, Daniel está pidiendo por entendimiento, no entiende lo que está pasando, y Dios le dice, no temas. Nos está diciendo a nosotros, ¿no? En medio de todo esto, las situaciones que están pasando con nuestras familias, etcétera, etcétera, no temas. Porque ¿quién es el que está en el trono? Ok, vamos a las fuerzas espirituales en acción. Porque aquí hay un choque de poderes espirituales. El diablo tiene un propósito, pero Dios tiene otro. Y el diablo trabaja con seres humanos para conseguir su objetivo. Se apodera de gobernantes. El demonio no va a andar detrás de nosotros. Pero si estamos en control de un país, el demonio va a andar detrás de nosotros. Nos dice Daniel capítulo 10, verso 13 al 19. Mas el príncipe del reino de Persia, no está hablando aquí de un ser humano, está hablando de un demonio, se me opuso, porque ningún ser humano se puede oponer contra Dios, y menos contra un ángel, o sea, menos contra Dios, pero se opuso durante 21 días. Dice, en otras palabras, tú empezaste a orar, nosotros empezamos a contestar, pero hubo oposición. Y ellos están bien apoderados de esta gente. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, porque aquí usa príncipes para el ángel, Miguel, el arcángel, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Quieres entender? Te voy a explicar lo que va a acontecer. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Sigue en un estado de humildad. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. No el ángel, sino otra aparición aquí, otra visión, y le tocó los labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío. Y Señor habla de dueño, no es Adonai, pero es otra palabra que se puede hacer dueño, le llama Señor, es alguien de autoridad. Dice, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. No puede conversar, no puede seguir la conversación. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Esta es fortaleza sobrenatural, ya no es física de uno. Él físicamente estaba decaído por el ayuno, emocionalmente también, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Ahora sí puedo captar lo que quieres decirme. Hay veces que no queremos saber lo que Dios está haciendo. A veces es mejor no saberlo, dejarlo que Dios siga. Pero hay que seguir pidiendo de Dios qué me corresponde a mí durante esa temporada. Y hay que seguir sin tener temor a los acontecimientos, sino temer al que está sobre los acontecimientos, que es Dios. Y vienen más batallas, porque vamos a leer el verso 20 al 21. Pastor, permiso, antes que prosiga más,
Entonces Miguel es el ángel que vino a ayudar a Daniel a combatir con la fuerza del mal. No vino a Daniel a combatir, él estaba combatiendo. Vino a Daniel a decirle lo que estaba pasando. Porque ahí donde estaba Daniel no estaba la guerra estaba en otros países que estaban persiguiendo a los judíos y no los dejaban regresar. So Daniel está preocupado porque la profecía está para cumplirse de 70 años, pero él ve que en lugar de que los países favorezcan a Israel que regrese y establezca su reino de nuevo, están en oposición, eso se preocupa. Estarán en oposición, pero Dios se está encargando hasta que los permiten regresar. Y termina la persecución. Cuando ahorita hay persecución contra cristianos, hay ataque espiritual y hay que orar, que Dios cuide de su gente. No necesariamente quiere decir que nadie va a morir, pero lo que quiere decir es que Dios va a hacer la voluntad que Él tiene para su iglesia. Y no va a haber nadie que evite que la iglesia sea arrebatada. Como le dije en el sermón, hay que ser pacientes durante ese tiempo hasta que Él venga. Aquí, mire, vamos a leer el verso 20 y 21. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Ve, la batalla no era donde estaba Daniel. El demonio de Persia estaba alborotando gente contra los planes de Dios. No crea que el demonio no conoce la Biblia. El diablo lo conocía. ¿Con qué tentó a Jesús en el desierto? Con palabra de Dios. Y Jesús le respondió con palabra de Dios. Él dice, está luchando con el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Este es el Alejandro el Magno, que fue profetizado en el capítulo 8. En detalle, y así como lo profetizó Daniel, así ocurrió. Y ahora le está diciendo, nosotros estamos luchando para que cuando lleguen los 70 años, el rey Darío, y en el libro de Isaías le llama siervo de Dios, va a dejar ir mi pueblo a que regrese a Israel, porque Dios les dijo 70 años, y van a ser 70 años, pero mientras hay que trabajar con los gobernadores y príncipes que se están dejando influenciar por Satanás. Y ahora anda el espíritu ahí combatiendo con las voluntades humanas, porque cuando al diablo se le dice que se vaya, se va. Pero seres humanos no somos así. Y Dios ama al ser humano, no olvide, aún el peor de peores, Dios los ama y quiere verlos salvos. Dios no quiere solamente matar por matar, Él quiere ver a esta gente doblar rodilla delante de Dios. El verso 21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Había 2 ángeles contra quién sabe cuántos demonios, y ellos consiguen la victoria. Lo sabemos porque históricamente Israel regresó a Israel, los judíos regresaron, y el rey les dio permiso que regresaran y los financió y todo. Dios luchó con las fuerzas satánicas, y Dios está luchando contra fuerzas satánicas contrarias a la iglesia aquí en los Estados Unidos, porque en muchos estados hay leyes que atacan. No me acuerdo en qué estado es, pero hay un estado que quiere pasar una ley que le prohíbe a la iglesia de hablar contra homosexualismo y contra géneros. En otras palabras, si yo empiezo a predicar eso y alguien me oye, me pueden arrestar, porque estoy violando una ley, pero es ley de hombre, no de Dios. Y Dios mientras está luchando con las fuerzas satánicas para asegurar que la iglesia sigue predicando, pero no malentienda. Pablo escribió muchas de sus cartas tras las rejas. Si nos van a arrestar, sigamos predicando en la cárcel. Sigamos ser luz, porque ¿cuántos de ustedes visitan la cárcel para evangelizar a los prisioneros y a los guardias? Pero como prisioneros sí podemos.
Y Pablo se ganó los guardias de Roma en las cárceles. O hemos puesto de pie. Dios está trabajando, hermano. Hay una batalla espiritual. A no pedir que Dios elimine los problemas, sino a pedir que se haga la voluntad de Dios. Muchas veces no será para nuestro, quizás físicamente, emocionalmente, pero espiritualmente, Dios tiene un plan y Dios no va a perder. Vamos delante de Dios. Divino y eterno Padre Celestial, apreciamos tu palabra, Señor. Estamos seguros de un futuro seguro, que no importa qué esté pasando en este mundo, tú sigues reinando, tú sigues siendo soberano y tú sigues trabajando a favor de la iglesia. Pero tenemos que entender que muchas veces por medio del sufrimiento la iglesia resplandece gloriosamente, mostrando, Señor, el cariño que tiene y la entrega completa y la fe fuerte que tienen en Dios, que no ni el sufrimiento los convence contrario a esta verdad. Dios mío, queremos ser esa iglesia, queremos ser ese Daniel, que no oramos para que cambies las cosas, sino oramos para que nos ayudes a entender y podamos ser parte de la solución y no parte del problema. Perdónanos cuando flaqueamos y como le dices a Daniel, no temas, Señor, que no temamos, sino andemos seguros de que hay un Dios que no cambia y que sobre todo, y Él tiene la última palabra, y venga lo que venga, no es con mal que intentado, sino con bien. Todo trabaja para bien, para el que ama a Dios. Estamos seguros en eso, en Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén.